La pregunta que hacemos hoy a nuestros televidentes a través de Twitter es la siguiente. ¿La renuncia del Papa Benedicto XVI obedeció a razones espirituales, humanas o políticas? Respondan a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Saludamos a esta hora en nuestros estudios internacionales a Bogdan Piotrowski, es decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana en Bogotá, además doctor en Ciencias Humanas de la Universidad de Varsovia y es experto en la obra de Juan Pablo II, el antecesor de Benedicto XVI. Bienvenido al programa La Noche. Me encanta poder compartir unos momentos. Gracias por la invitación. También está con nosotros el monseñor Fabián Marulanda, es prelado de la Iglesia Católica, obispo emérito de Florencia, exsecretario de la Conferencia Episcopal de Colombia. Monseñor, bienvenido. Muy buenas noches, me alegra mucho participar en este programa. Ya se me había olvidado cómo eran los estudios de RCN. Siempre bienvenido, gracias por acompañarnos. Y en Miami, en Florida, Daniel Álvarez, teólogo de la Universidad de Harvard, profesor de estudios religiosos de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenido también al programa La Noche. Gracias por invitarme, es un honor estar aquí con ustedes y sus invitados. Quiero comenzar con usted, monseñor. Hay quienes han calificado esta renuncia del Papa como una decisión valiente, una decisión sorpresiva, otros han dicho que es una decisión humilde. ¿Cuál es el calificativo que le daría usted? Pues yo le daría todos esos calificativos y muchos más, porque la renuncia del Papa me causó a mí una serie de sentimientos que con el correr de los días han ido acentuándose. El primer sentimiento naturalmente fue de sorpresa, porque nunca me imaginé que un Papa renunciara en esta época. En segundo lugar, un sentimiento como de pesar, al darme cuenta de los motivos que el Papa adujo para producir esa renuncia con la que sorprendió al mundo. También un sentimiento de mucha comprensión, de pensar que un hombre en las condiciones en que el Papa está, débil, agotado, enfermo, pues tiene toda la razón para hacerse a un lado y para haber presentado esa renuncia en la que aparece su sentido de responsabilidad, de servicio y de comprensión de lo que es el servicio a la Iglesia como Papa. Señor Piotrowski, las palabras que usa el Papa son falta de fuerzas, pero estamos hablando de un pontífice que sufre del corazón, que tiene problemas visuales, ha tenido accidentes cerebrales y tiene problemas de movilidad. ¿Las razones de salud están detrás de la renuncia? Yo pienso que usted enumeró tres grandes focos de razones: político, espiritual y humano. Yo pienso que ninguno de ellos se puede separar. Todo lo contrario, tenemos que ver a toda persona, aunque fuera precisamente un gobernante y en ese caso el vicario de Cristo, desde las tres ópticas, porque esa es la realidad en cuanto a las dimensiones humanas de un hombre. Sí. Benedicto XVI es un hombre, es representante de Cristo, pero indudablemente cualquier decisión que él toma, y él lo sabe mejor que nadie, repercute en la visión del mundo. Y es importante reconocer precisamente las condiciones humanas. Todos recordamos a Juan Pablo II como dentro de sus actos heroicos hasta el último momento trataba de cumplir su misión. Pero en ese sentido también hay que reconocer que Benedicto XVI tiene toda la legitimidad de renunciar. Esa figura está prevista en el derecho canónico y si él, como lo subrayó, ante Dios, reconoce que no tiene más fuerzas para seguir, su decisión hay que respetarla, rodearlo de amor y de oración. Muchos se hacen esa pregunta. Quiero ir a Miami, señor Daniel Álvarez. Si Juan Pablo II aguantó, ¿por qué Benedicto XVI no aguantó? ¿Cree usted que más bien son otras fuerzas al interior del Vaticano las que puedan haber obligado a esta renuncia? Sí, yo creo que tú has hecho la pregunta más importante.
el mentor de Benedicto XVI, de quien Benedicto XVI fue la mano derecha desde 1981 hasta que fue el sucesor de él en el 2005, y un ejemplo muy fuerte a toda la Iglesia y a Benedicto XVI en particular, de estar firme al mando, al timón de este barco hasta el fin. Me parece a mí también que hay que entender de que Benedicto XVI es un historiador, es un académico. Él se tiene que haber dado cuenta que esta decisión de renunciar no podía ser interpretada solamente como una decisión personal por cansancio, por debilidad física o mental, sino que había unas dimensiones políticas y históricas que todo el mundo mirando lo que él iba a hacer se iba a dar cuenta. Y es casi ingenuo pensar de que Benedicto XVI no tenía en mente mandarle un mensaje a la curia en Roma, al Vaticano, al mundo católico, de que las cosas no andan bien, y la forma que yo puedo demostrar esto es renunciando. He luchado contra la marea, hay muchas divisiones, como las palabras que tú citaste en la misa aclaran claramente, hay rivalidades, hay conflictos internos, hay obstruccionismo dentro de la Iglesia, y de cierta manera él está diciendo, yo no he podido luchar contra una cultura institucional que bloquea, que obstaculiza reformas necesarias para sacar a la Iglesia del pantano moral y espiritual en que se encuentra. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es cederle el mando de este barco a alguien, un hombre más joven, esperamos independiente de esta maquinaria política que ha creado estos conflictos y no deja que el progreso continúe. Y me parece a mí que no hay otra forma de interpretar esta renuncia sino como una palabra de protesta valiente de Benedicto XVI. Hace falta alguien sangre nueva para poder rectificar los errores que yo no pude rectificar durante mi papado. El Papa Benedicto XVI escogió el inicio de la Cuaresma para ampliar las explicaciones sobre su renuncia al pontificado. El obispo de Roma recalcó que deja ese cargo por el bien de la Iglesia. El Papa Ratzinger le hizo un llamado al cuerpo eclesial para que retorne a la unidad y abandone las rivalidades, una declaración que parece darle sentido a su dimisión. Tras su anuncio del pasado lunes de dimitir como máximo jerarca de la Iglesia Católica, Benedicto XVI reapareció este miércoles de ceniza para dar inicio a la Cuaresma, acto que presidió en la Basílica de San Pedro. El Papa, que será recordado por su renuncia, le reiteró al mundo el porqué de su despedida. Queridos hermanos y hermanas, como saben, he decidido renunciar al ministerio que el Señor me confió el 19 de abril de 2005. Lo he hecho en plena libertad, para el bien de la Iglesia, después de haber orado largamente y tras examinar mi conciencia delante de Dios. Al salir al aula Pablo VI, cerca de 10.000 fieles demostraron con pañuelos blancos, pancartas y euforia su aprecio al sumo pontífice. Gracias, gracias. Ustedes son muy simpáticos. En los actos protocolarios de la misa que da inicio a los 40 días donde se recuerda la travesía de Jesús en el desierto antes de la vida pública y la tentación de Satanás, Benedicto XVI ofreció el tradicional acto de la cruz de ceniza a los miembros del Vaticano, incluidos los cardenales. Al acto asistieron todos los purpurados que escuchaban con atención las palabras del Santo Padre, quien habló de unidad. Pienso en particular en las culpas de la unidad de la Iglesia, en las divisiones en el cuerpo eclesiástico. Vivid la Cuaresma en la máxima unidad eclesiástica. Intentar superar el individualismo y rivalidades es un signo precioso para los que están lejos de la fe o los indiferentes. El Papa dio pistas de la motivación de su renuncia, ahincada quizá en las intrigas y luchas de poder que se le adjudican al Vaticano. Muchos están preparados para rasgarse las vestiduras ante los escándalos y las injusticias, por supuesto cometidas por otros, pero pocos parecen disponibles a actuar de corazón, en base a su propia conciencia y a sus propias intenciones. Tras reiteradas alusiones a una división interna de la Iglesia Católica, Benedicto pidió rodearla en momentos tan difíciles como los que atraviesa. La Cuaresma acabará tras la semana de Pascua, donde se espera que haya un nuevo anuncio en la plaza más importante de la fe del mundo. Allí se dará el nombre del segundo Papa en el siglo XXI.